En el episodio de hoy tengo el placer de conversar con Carolina Amoroso. Caro es licenciada en Comunicación y magíster en Periodismo y actualmente trabaja como conductora, columnista y enviada especial en Todo Noticias. Es conductora de TN Internacional y de Está Pasando, el noticiero a la tarde por esa misma señal. A lo largo de su carrera, Carolina ha realizado informes y coberturas especiales en zonas de gran conflicto político y social, demostrando un compromiso evidente y subrayando la importancia de la ética en el periodismo. Quiero que me comparta su visión acerca de la integridad periodística y lo que la motiva a seguir contando historias que realmente importan. Gracias, Caro. Nos costó coordinar y encontrarte en Buenos Aires, pero lo logramos. Lo logramos y me encanta estar acá. Me encanta. Creo que es como una capsulita especial, así que gracias por invitarme. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta 6ª temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando con mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. Por favor, es un placer. Soy fan, admiradora. Yo estoy en Relaciones Internacionales y mi primer trabajo fue en la sección Internacionales, que bueno, no es una sección justamente en un diario que tenga demasiado espacio, pero lo que me motivan son las historias medio internacionales o de mundo que tienen un impacto. Así que todo lo que haces me parece maravilloso. Ya vamos a hablar de eso. No había que hablar yo, no tenía que contar yo de mí en la primera frase, pero bueno, salió así. Está muy bien. Quiero que cuentes, como le pregunto a todas mis invitadas, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? ¿Qué quería hacer yo? Yo tuve muchos momentos. Yo quería tener algo que ver con el mundo del arte porque yo soy hija de un ingeniero en petróleo y una profesora de literatura que me dejó aburrirme mucho cuando era chiquita. Y mi mamá, lo mejor que me regaló fueron grandes historias. Entonces me regalaba libros espectaculares, historias espectaculares y me dejaba aburrirme a la siesta para que yo las fuera a buscar. Entonces yo entendí que en las historias, en ese momento en las ficciones, había un poder increíble. Entonces pasé desde fascinarme con el teatro hasta la literatura. En un momento ya no tan chica, pero pensé que quería ser crítica literaria o crítica del arte, o que quería ser directora de teatro, o que quería actuar. Mi derrotero personal tuvo mucho que ver con vivir en otros países. Seguramente ahora hablaremos un poco de eso. Entonces el mundo me empezó a resultar un asunto familiar. Porque además me di cuenta que había más puntos en común en las historias que parecían lejanas de lo que estábamos leyendo que había en común, ¿no? Y de lo que se contaba que había en común. El dolor es el mismo alrededor del mundo, los sueños de amor y de libertad son los mismos para todos. Y empecé a sentir que tenía cierta facilidad para contar eso, por mi experiencia personal y porque soy hija de una gran contadora de historias y de una cultora de las historias. Supongo que toda esta vuelta te la estoy dando para decirte que creo que en el fondo lo que siempre quise es honrar a mi mamá. Entonces todo lo que yo quería hacer de grande era algo que la hiciera orgullosa o la pusiera orgullosa de mí. Algo así. Amo, ¿lo lograste? Espero que sí, creo que ¿Sentís sí. que sí? Siento que sí. Sí, me lo dice, pero bueno. O sea que una gran admiradora de tu madre. Es hermoso eso que acabas de decir. ¿Vos naciste acá? Sí, yo nací en Bransen, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de una familia de 2 laburantes. Mi viejo, cuando yo nací, se levantaba a las 5 de la mañana para venir a trabajar a Buenos Aires. Mi mamá enseñaba en varias escuelas, era la profe de literatura. Para mí era la señorita maestra, porque todo el mundo fue alumno de mi mamá. Una gran creyente en la educación pública. Y mi viejo, un laburador, hijo de inmigrantes, hijo de un albañil.
que bueno, nada, soñó con un futuro mejor para su familia e hizo todo, incluso dar su salud, su todo para que eso se cumpliera. Y bueno, logró tener una carrera interesante en petróleo, lo cual implicó que empezáramos el camino de la expatriación. O sea, yo viví en Bransen hasta mis 8 años, mucha nona, mucho vecino, mucha bicicleta, mucho pueblo. Sí, mucho pueblo, que es hermoso. Después nos fuimos a vivir a Río Gallegos, en el sur del país. Y después nos fuimos a vivir a Venezuela. Y en Venezuela yo pasé el tránsito de mi niñez a mi adolescencia. Chan. O sea que Venezuela y el Caribe y la cultura caribe es mi despertar de primavera, lo cual es bastante es interesante. Interesante. Es interesante, es muy interesante, sí. Sí, porque si bien yo me siento como argentinísima, Sí. habiendo vivido en ese país en años críticos o en años muy importantes o muy fundacionales para la personalidad, para mi idea de lo que es ser mujer, yo un poco me siento Caribe adentro. Qué bien. Un poco me siento Caribe. Pero además de que me imagino que eran años para vos como muy definitorios, también era un contexto que tal vez eso te empezó ya a conectar con la realidad política o lo que sucedía, o no, o en ese momento vos estabas solo en tu despertar caribeño. No, vos sabés que en mi casa primero siempre se habló mucho de política porque mis dos padres, digamos, hicieron militancia política, mis dos padres eran súper alfonsinistas, entonces, bueno, me hablaron mucho del despertar democrático y demás, muy involucrados, cuando, para decirlo así con nombre y apellido, cuando Hugo Chávez gana la presidencia, nosotros vivíamos en Venezuela, acabábamos de llegar a vivir a Venezuela, y mi madre dijo en ese momento la frase, se la dijo una amiga, me parece que se acaban de comprar un dictador, en tiempos donde Hugo Chávez gozaba de un pico total de popularidad, siendo que era una persona que había participado en un golpe de Estado años antes, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero lo vio venir. ¿Y ustedes cuánto más vivieron ahí? Nosotros vivimos 4 años. Sí. Y después yo, bueno, mis hermanos vinieron a estudiar a la Argentina. Yo tengo 2 hermanos más grandes, los 2 Juanes. Y bueno, yo me quedé con mis padres y nos fuimos a vivir a Ecuador. Y bueno, terminé el colegio en Ecuador. Ecuador fue una gran experiencia. Ya cuando yo vivía en Ecuador empezamos a tener, quizás hasta en mi historia personal o familiar, un primer vistazo de lo que era la tragedia venezolana, porque nosotros, bueno, en casa había trabajado una persona que se había convertido como en otra hija para mi mamá, una mujer guyanesa, de Guyana. Y bueno, y enferma en una Venezuela donde ya habían empezado a escasear algunos medicamentos. Y bueno, recuerdo como a mis viejos, recuerdo como tengo algunas como postales sueltas de todos los esfuerzos que se empezaban a hacer desde afuera para intentar ayudar. Pero bueno, no, llegó tarde. Y ahí me di cuenta. Sí, del impacto, ¿no? Y de la estafa. Me di cuenta de la estafa, de esos proyectos que en nombre de la justicia social o la igualdad terminan estafando al más vulnerable. O sea, fue como el piedra libre horrible a eso, a la estafa que se escondía detrás de ese proyecto lleno de consignas, ¿no? Sí, que siempre es el más vulnerable, ¿no? Siempre, sí, claro. Precio. Obvio. ¿Y ahí después de Ecuador se vuelven a Argentina? No. Yo me vengo a Argentina, mis viejos se van a vivir al norte de México, a Reynosa, que es una ciudad que queda en la frontera con Estados Unidos. O sea, a tu papá lo iban trasladando por cuestiones de petróleo, sí. Y ahí tus hermanos ya estaban acá y vos te uniste a ellos para estudiar. Yo me uní al bloque, volví a la tríada. Y ¿Cómo bueno, fue eso de estar sola, de repente ser hija única por un tiempo? Fue espectacular porque reforcé mucho mi vínculo con mi mamá, que siempre fue muy fuerte. Mi papá viajaba mucho, entonces éramos como las dos un gran equipo. Claro. Siempre fuimos un muy buen equipo. Pero bueno, descubrimos un montón de mundos juntas, entonces esos años para mí son como inolvidables, ¿viste? No sé, íbamos a comer unos crepes que hacían en un lugarcito en Quito y nos podíamos quedar horas hablando de
no sé, de mis novios, de mi vida, de mis descubrimientos, siempre fue una madre muy copada. Estoy hablando un montón de mi mamá, pero bueno, vale, no sé. Vale, bueno, por algo está saliendo. Pero sí, entonces una mamá joven. No, mi mamá me tuvo a mí a los 39 años. Ok. Bueno, pero vos sos la última. Yo soy la última. Me tuvo a mí a los 39. Sí, pero bueno, pero joven. De cabeza. De la única juventud que realmente hay, ¿no? Tal cual. Y bueno, nada. Y fueron años muy lindos. Y volver y estar con mis hermanos, que no son tanto más grandes que yo, mis hermanos. Uno me lleva 3 años y pico, el otro me lleva 2 años. Pero bueno, intentaron hacerse cargo como de mi iniciación, al menos en Buenos Aires. Me trataban de explicar todo. Me decían, como yo había ido a colegio americano, me decían, no pronuncies Sprite. No digas no digas bus. No digas bus, me decían. No digas bus, por favor, no digas bus. Era un quemo. Era un quemo, la hermana más chica. Pero bueno, fueron lo más. Fueron lo más ellos en todo ese proceso. Y mis viejos vivieron en un lugar muy complejo que queda en la frontera entre México y Estados Unidos. Se llama Reynosa. ¿Cuánto tiempo? Mis viejos vivieron ahí, creo que casi 4 o 5 años. Sí. Pues tu mamá te había extrañado. Sí, viajaba bastante, pero sí, me extrañaba un montón. Después volvieron acá a Buenos Aires por un tiempo y después se fueron a vivir a Río de Janeiro. Bien, que ahí sí fue un gran destino, fue la reivindicación de mucho. No, igual los otros destinos fueron maravillosos, pero digo, Río era como un gran premio, una ciudad maravillosa. Y yo me enamoré totalmente de Río, viajaba un montón y los iba a ver y me enamoré totalmente de la cultura brasileña. Yo me siento como muy latinoamericana. Yo tengo una fascinación muy profunda con América Latina. Creo que subestimamos mucho la riqueza de las historias y del acervo cultural y de todo lo que tiene América Latina. Así que también si de algo quisiera que sirva mi trabajo es un poco para reivindicar el valor de la gente en un continente violento, golpeado, desigual, pero fascinante. Me encanta que digas eso también porque yo viví en Brasil de los 4 a los 13, tengo las 2 nacionalidades, pero ponele lo que me pasa entre Argentina y Brasil, que vos decís, te tomás un avión y estás, no sé, depende en dónde, pues en 2 o en 3 horas, es otro planeta. Sí. Pero hasta hace muy poco, y obviamente hay muchas diferencias obvias, el idioma, el principal, pero hasta hace muy poco el resto de América Latina, porque no había casi tampoco o gente de otros países de América Latina que venía a vivir acá, o ni turismo en un momento. O sea, como que Argentina tampoco se sentía parte de América Latina, ¿no? Como una cosa cultural de sentirse distinto, no sé, sí. que es por eso cuando dijiste eso me parece que hoy tenemos como el privilegio de estar un poco más mezclados y que eso enriquezca muchísimo a la sociedad, pero trabajo como el que haces vos, de que es, bueno, frente a una cámara y frente a millones de personas y mostrar realidades totalmente distintas de las que puede contarte, no sé, un amigo colombiano, venezolano o peruano que te hagas en el barrio, a ver qué cosas nos marcan y qué cosas nos diferencian y qué tantas otras cosas nos unen, ¿no? Que creo que son muchas más de las que pensamos que nos distancian. Vos, sí, y estamos medio salteándonos, pero después volvemos para atrás, pero de todo lo que, las historias que has contado y de las experiencias en América Latina que has tenido, ¿cuál sentís que un poco aporta esta reflexión? Sea que nos diferencie o que nos acerque, ¿no? Pero como, ¿qué conclusión sacás, además de lo que acabas de decir, pero qué caso concreto sentís que evidencia este ser latinoamericano, ¿no? en cosas concretas? Mira, yo en 2022, pocos meses después de que volví de mi primer viaje a Ucrania, acabo de volver de mi cuarto, por eso aclaro mi primer viaje a Ucrania, porque viajé varias veces, pero pocos meses después de volver de Ucrania, primero que
digamos, para mí esa primera vuelta fue muy, muy difícil, porque siempre lo más difícil es regresar de este tipo de viajes, y porque la sensación de vacío y de sinsentido que yo tenía en la vida que llevaba era muy grande, porque el sentido de propósito que te da estar en un lugar donde de repente lo que uno hace forma parte de una misión un poco más interesante o llena de sentido. Después volver a la vidita banal, que uno tiene, absurdo. que enhorabuena que uno tiene esta vida que tiene momentos de calma pero bueno, es difícil aterrizar. Bueno, y empecé a buscar historias que me volvieran a dar esa sensación de propósito, porque realmente necesitaba algo. Y en esa búsqueda recordé que había visto en las redes y había visto en alguna entrevista a una periodista hablando con una sobreviviente de la selva del Darién. Y empecé a indagar en qué era la selva del Darién. El Darién es el único punto en el que se interrumpe la ruta panamericana en las Américas. Es la selva que queda entre Colombia y Panamá. Es en sí misma una de las selvas más peligrosas del mundo, pero además tiene la peligrosidad añadida de la selva humana o la selva de crueldades, porque el territorio está totalmente controlado por el Clan del Golfo, que es el grupo narco más grande de Colombia, y hacia adentro también hay disputas entre otros grupos criminales. Empiezo a entender un poquito más lo que pasaba en el Darién. El Darién se convirtió en una ruta migratoria, en la única ruta que pueden tomar migrantes de Venezuela, de Haití, hasta de rincones más lejanos del mundo, para intentar empezar su camino hacia el sueño americano, que muchas veces termina en la pesadilla del Darién. Le llaman el tapón del Darién. Empecé a escuchar historias de mujeres que entraban al Darién con anticonceptivos de emergencia, de gente que perdía a sus hijos en el Darién, de imprecisiones sobre números. Nadie podía decir a ciencia cierta cuántas eran las personas que ingresaban, cuántas eran las personas que habían fallecido allí. Y dije, hay que entrar acá, porque esto, sobre todas las cosas, es una jungla de silencio. Y bueno, empezamos a trabajar en el canal. Gracias a Dios mi jefe me dijo, bueno, anda a la selva. No sé si porque yo ya estaba muy intensa o no sé qué, pero me dijo, bueno, me gusta la historia de la selva, anda. Averigua cómo hacer, porque era muy complejo. Sí. Y viajamos con 2 camarógrafos, con Juan Pablo Chávez y David Santisteve. Y te diría que la experiencia del Darién ha sido probablemente uno de los contactos para mí más directos y brutales con las peores formas de deshumanización que pueden existir, pero también significó encontrarme con ese salto al extraordinario que pueden dar las personas cuando están en una situación terrible. Límite, ¿no? No sé, un niñito que atravesó la selva solo porque su mamá estaba herida, su papá decide no dejarla sola en la selva. Dejar a alguien solo en la selva, para decirlo en términos claros, es dejarlo morir, digamos. El padre decide quedarse, lo manda al nene solo con un amigo del camino, el nene sale, pasan unas horas, la familia logra salir, el nene, estábamos en un paraje indígena, me busca y me dice, mi familia. Cuando voy a ver a ese papá, que estaba totalmente destruido, dije, bueno, qué privilegio encontrarme con una historia con este nivel de amor. Se puede ser más que las circunstancias. Se puede no dejar que te reduzcan a la supervivencia y ser más. Se puede honrar un para siempre con alguien. Se puede brindarle a tu hijo la posibilidad de que en ese espacio donde casi no tenés decisiones posibles, tomes una decisión para que tenga al menos una mínima chance de una vida de dignidad. Entonces, aún en el horror, y no estoy tratando de romantizar nada, el Darién es horrible. Si alguien está escuchando esto, conoce a alguien que lo quiera cruzar, por favor que no lo hagan. Es todo horrible, pero aún en medio de eso hay una humanidad que aflora y que quiere ser más que toda esa oscuridad.
Y eso también es América Latina. Toda esa gente que llegara a Estados Unidos, que en realidad cuando salen del Darién después todavía les queda muchísimo. Les queda el segundo tapón, que es México, para empezar. Les queda todo Centroamérica y el segundo tapón, que es México, que es otro asunto aparte, ¿no? Porque la migración se ha convertido en un negocio. Es esencialmente un negocio. Claro, es el negocio. Esa gente no entra, no es que circulan gratis tampoco. No, eso les se cobran paga. fortunas. Tremendo. O sea, he hablado con gente que ha llegado a pagar $3.000 por un grupo familiar, expuestos a, a morir. Las peores condiciones que te puedas imaginar. Y después la frustración que te genera ser la ventanilla a la cual recurre una mamá que no sabe ni quién sos y que te dice: me robaron a mi hijo en el Darién, ayúdame. Y esa impotencia que te da la soledad de la mamá, saber que a nivel ético vos lo que le tenés que decir es poco lo que puedo hacer, le puedo dar visibilidad, puedo ayudarte a que hablemos con organizaciones que estén trabajando en el lugar, pero es poco lo que puedo hacer. Y bueno, después tratar de seguir con eso. Así tengo un montón de líneas de tiempo que... Sí, claro, me imagino que es mucho lo que te expone el periodismo, sobre todo como lo que decía en la intro, cuando sos un periodista ético y con valores, que está muy claro qué es lo que vos haces y que lo sentís, y es ese... Que además de que en tu relato hay una riqueza literaria de cómo escribís, que como lo decís, que parece como si lo estuvieses escribiendo y lo estás diciendo, y creo que es esto que contás de tu infancia y de la inspiración de tu madre y demás, pero los valores, ¿no? Que la otra vez veía, vos seguro viste The Morning Show. Sí. Bueno, y esto, ¿no? ¿Cómo hace uno como periodista para no involucrarse? Es imposible no involucrarse, pero ¿cómo trazás la línea de, bueno, lo que verdaderamente puedo hacer por esta persona o no? Y después finalmente, ¿cuántas personas podés estar micro ayudando frente a midiendo decir, bueno, tengo que ir y contar una historia a millones, y después cómo hago para intentar ayudar a 1 o a 2 o a 3? Imagino que tenés como permanentemente esa dicotomía. ¿Cómo haces vos? Un poco contás, las vueltas son difíciles, pero esto se me ocurre que es como la cotidianeidad. Sí, a ver, es muy difícil poner una distancia. Muchas veces, de hecho, se critica la emocionalidad a la hora de hablar de las periodistas mujeres, ¿no? Del reporting. Sí, claro. Muchas veces se critica eso, y yo abogo por un periodismo más humano. Yo creo que, digamos, en el mundo ya el cupo de cínicos lo tenemos bastante cubierto. Así que me gusta la idea de pensar en hacer un periodismo humano. Yo a veces me intento llamar a lo que intento hacer periodismo humanitario, porque creo que tiene, si bien obviamente no, y en esto quiero ser muy cuidadosa, nosotros no modificamos la realidad de la gente, mostramos lo que pasa con la esperanza de que eso sirva como herramienta de denuncia, pero bueno, no... También me choca mucho a veces la idea del periodista héroe, que también me parece deshonesta, digamos. Lo que nosotros hacemos es mostrar, es encender la luz, en lo posible en los rincones más oscuros, justamente. Pero te decía que yo no quiero que se me engrose tanto la piel, ¿viste? Como... muchas veces a mí me acuerdo, ¿no? Como cuando volví de Ucrania me decían mucho, bueno, y ahora estás más curtida, ganaste años de vida, se te engrosó la piel. Y yo decía, yo no quiero que se me engrose tanto al punto de que normalice estar en contacto con determinadas cosas. A mí la sensibilidad. Lo insoportable quiero que me siga resultando insoportable. Y quiero poder seguir haciendo mi trabajo. Entonces es una línea muy fina. Ahora, yo viajé por 4ª vez a Ucrania y vino mi marido conmigo porque, bueno, justo la invitación que yo tenía, yo estaba invitada a un foro en Ucrania y luego yo iba a hacer
algunos informes en el sur, en la zona de Jersón, que es una de las zonas más golpeadas del Frente Sur. Bueno, obviamente cuando vi que me coincidía con mi luna de miel, me acabo de casar, dije, bueno, no puedo. Y mi marido me dice, no, vos no podés no ir. Me dice, en cualquier caso yo te acompaño. Y vino conmigo. Y en un momento, te repito, cuarto viaje, ya hay determinadas cosas del contexto de la guerra que no me sorprenden, digamos, y en un momento él me dijo algo que dije, ojalá hubiera encontrado yo esas palabras para decir lo que veo. Me dijo, acá pasan cosas que no son muy humanas. Es como, me resultó una frase tan simple y dije que lo no humano o que la deshumanización que implica la guerra nunca se me normalice. ¿Viste? Sí, que es un desafío porque me imagino, además es lógico con el paso del tiempo y las cosas que vas viendo, en un punto eso, nada, ya lo que te sorprendió el día 1 ya no te sorprende el día 10 o el viaje cuarto, no es lo mismo, pero por lo menos la voluntad está. Pero digo, ¿qué cosas, hay ejercicios que vos haces para intentar, no sé, es como un journaling de anotar o vos te grabás cosas? O porque me imagino también que cuando uno tiene esa voluntad tan clara, como decís vos, bueno, tiene que empezar a ir como accionando en contra un poco de lo que es inevitable que se normalice en la medida que uno lo experimenta seguido. Sí, bueno, es que lo escribo. Okay. Lo escribo bastante. Suelto, caótico, pero escribo bastante. Hablo. Me sirve mucho como, yo le llamo la cofradía, que son como algunos colegas que siento que tenemos como una idea similar del oficio. Y sí, tengo algunos amigos periodistas, pero sobre todo esto, aliados que busco para hablar cuando necesito que la vasija se me vacíe un poco. No para sacar de mí, sino para elaborar, ¿viste? Y elaborar. Y elaborar. Entonces ahí intento hablar. O cuando tengo algún problema o algún dilema, ¿viste? Como, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este testimonio que me incomoda moralmente? O ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí? Me sigo indagando en lo que me incomoda. Bueno, todo eso lo lográs trazando para mí una buena red, una buena cofradía de pares. De pares, sí. Con una idea similar del oficio, del periodismo. También me pasa que lo agradezco mucho. He estado muy en contacto con trabajadores humanitarios por el tipo de periodismo que hago. También forman parte de mi cofradía. No necesariamente tienen que ser periodistas, pero entiendo que algunas de las cosas que nos pasan a nosotros también les pasan a ellos, que además tienen el desafío de accionar sobre esas realidades y modificar cosas concretas o cotidianas de esas realidades tan duras. Me sirve muchísimo hablar con amigos que estén trabajando en organizaciones humanitarias. Me han salvado. Aún sin saberlo, porque muchas veces no se los he dicho, quizás en estos términos, pero me han salvado. Sí. Este episodio cuenta con el apoyo de Bulbicare, una marca creada por la doctora Majo Araujo para darle a nuestra genitalidad el cuidado que se merece, para tocar con amor lo que antes tocábamos con miedo. Cuando vos decidiste estudiar periodismo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque se me ocurre que podía haber sido ciencia política, por ejemplo, ¿o no? Yo soy periodista por una ruptura amorosa. Yo soy periodista porque el giro del podcast. Sí. Yo soy periodista por una ruptura amorosa. A ver, yo soy periodista porque tenía que ser periodista, creo, pero sí en términos lineales de la explicación
de los hechos y la explicación bien causal de la sucesión de acontecimientos. Yo soy periodista por un desencanto amoroso. A ver, yo había estudiado comunicación y había hecho una especialización en estudios culturales. Viste que te conté que en algún momento fantaseaba con ser crítica literaria o crítica del arte. Y yo había tenido en la carrera de comunicación un profesor de televisión que me había dicho: yo creo que vos tenés condiciones para trabajar en medios. Cuando, se da la ruptura amorosa, yo estaba muy descorazonada, muy desahuciada, muy desahuciada. Y dije, además me moría de vergüenza. Yo había ido a la Universidad de San Andrés y dije, mis papás pagaron un huevo de facultad y yo no estoy terminando la tesis. Yo siempre fui relativamente buena, como cumplidora, ¿viste? Digo, no terminaba la tesis, estaba como estancada y dije, le voy a mandar un mail a este profesor. Le voy a decir, mira, quizás me gustaría probar alguna pasantía. Esa misma tarde me contestó y me cruzó con 2 productoras de tele y me llaman directamente para una entrevista en una que hacía programas para Canal A, un canal de arte y cultura. O sea, era un maridaje bastante perfecto porque era entrar a trabajar en producción en una productora que generaba contenidos de arte y cultura. Y entré y en poco tiempo me convertí en productora periodística, después productora ejecutiva en esa productora donde además hice de documentales hasta una serie de clases magistrales de distintas artes. Y dije, ahí empecé a descubrir el oficio periodístico. Porque, lo primero. ¿Pero hasta ahí no aparecías en cámara o sí? No aparecía en cámara, era productora periodística, armaba las notas, escribía los copetes, diseñaba el sumario, armaba guiones, o sea, hacía como toda una tarea de producción periodística y producción de contenido. Y una amiga, recuerdo que me dijo, mira, hay una maestría de La Nación y la Universidad Torcuato Di Tella. Dice, hay una maestría. Y me quedé rumiando con eso. Yo ya había dejado la productora porque sentía que tenía que hacer algo más, tenía que estudiar. Decido inscribirme en la maestría. Por la maestría hago unas prácticas en el diario La Nación. Por suerte quedé para pasantías. Me fueron renovando contratos en el diario La Nación. Para mí entrar a la redacción del diario fue, hablando de desamores, ahí sí un amor consagrado. Y dije, esto es más que un amor de verano o una pasantía que me gustó. Esto es algo que realmente me apasiona. Y bueno. Pero y ahí estás, ¿en qué sector te habían tocado? Yo entré a trabajar en una sección que se llamaba Información General, que justo se estaba partiendo en seguridad, que era policiales, sociedad y ciudad. Yo escribía mayormente para ciudad y sociedad. Alguna vez escribí algo para policiales, pero a mí me gustaba. Pero te gustaba lo que sea. Que me mandaran a la calle, que me hicieran buscar la historia del día, que me dijeran arrancas en tapa y tener que dar vuelta al mundo para conseguir más testimonio porque mi nota era más larga de lo que pensaba. A mí me gustaba patear la calle, me gustaba descubrir historias en cualquier lado y me encantaba la mística del diario. Me encantaba cerrar tarde, llegar a mi casa a las 12 de la noche. Me encantaba. Sí, que es lo que hace falta para ser un buen periodista, en me realidad. Encantaba. Porque si no tenés esa pasión por ir fuera de horario, por tener la primicia y lo que sea, no vas a ser un buen periodista. Es que ahí descubrí que el periodismo es una forma de vivir. Totalmente. Mucho más que una profesión. El periodismo es una forma de vivir, una forma de mirar. Recuerdo que una vez en Sociedad me mandaron a hacer una nota sobre... Había muerto un chiquito de desnutrición y tuberculosis en el Chaco. Néstor Femenía, me acuerdo el caso. Y un funcionario había dicho que era un caso aislado. Me mandan al Chaco, al Impenetrable, a Villa Río Bermejito, y descubrí que en todas las casas del paraje donde vivía el chiquito había desnutrición y tuberculosis. Para mí esa nota fue una revelación de, es esto. O sea, yo quiero servir para algo y creo que en este tipo de historias estamos haciendo algo. Estamos haciendo denuncia, estamos visibilizando a los históricamente invisibilizados, estamos haciendo algo importante.
te repito, no porque nosotros seamos importantes, sino porque esas historias tienen relevancia y tenemos que estar en territorio para contarlas. Y ahí descubrí que a mí me gusta mucho el territorio, ¿no? Y bueno. Y Pero ahí estabas en el diario. Ahí estaba en el diario, después se armó el proyecto de Conversaciones en La Nación. Como yo venía de trabajar en tele, me llevaron a todo ese proyecto de desarrollo audiovisual de La Nación. Fui jefa de producción de Conversaciones. Después se armó el proyecto de La Nación Más. Fui jefa de contenido en La Nación Más. Y bueno, ahí ya empezaba a hacer una primera experiencia en cámara, en Conversaciones en La Nación, entrevistando. Y por una de esas cuestiones de la vida me surge la oportunidad de irme a TN. En ese momento la propuesta era para co-conducir Bella Tarde con Nelson Castro. Yo no, alguna vez en una entrega del Martín Fierro dije, yo en mi vida nunca conducí nada más que mi auto y con dudosa pericia, con lo cual nunca conduje nada, perdón, más que mi auto y con dudosa pericia. Y no había conducido nada y nada, fue como... Aparte imagino con Nelson que debe ser como también una especie de hito, o no, estar ahí como... Sí, Nelson, pero además es un generoso, es un genio. Pero bueno, yo estaba en pánico. Sí, me yo imagino. Estaba en pánico. Me acuerdo que, no sé, tenía un plan, que era, yo había ido de vacaciones, yo tenía un plan, si eso salía mal. ¿Cuál era el plan? Mi plan era el siguiente, yo tenía 2 de mis mejores amigas, de hecho las tengo viviendo en Australia. Y mi hermana de la vida, Sophie, nos había recibido en Brisbane, bueno, no sé qué, a mí y a otra amiga. Habíamos recorrido Australia hacía relativamente poco tiempo, 1 o 2 años, y a mí siempre me había quedado en la cabeza que Australia era un buen lugar para irte a vivir. Dije, bueno, de últimas me voy a Australia. Si yo hago un mega papelón, la diferencia horaria es tal que ni me... Ya para el momento en el que está sucediendo yo estoy durmiendo, ¿entendés? Nadie me va a reconocer, puedo trabajar en cualquier cosa. Así que bueno, nada, ese era mi plan era Australia. Y siempre lo tengo, tengo mi ticket, tengo mi dinero reservado para mi ticket a Australia. Ahora para 2 tickets también para mi marido. No creo que ahora te puedas ir a ningún lado y que no te reconozcan por una parte, y por otra está clarísimo que lo haces mejor que bien, ¿no? Es como, porque además siento que lo disfrutás mientras lo haces, ¿o no? No sé si la parte de la cámara, pero el campo. Sí, pues yo disfruto mucho eso. Disfruto también el estudio, lo hago todos los días. Pero bueno, sí, el territorio no se compara con nada. Es una adrenalina espectacular. Sentís que podés vivir 1000 vidas en una. Sentís que además empezás a tener patrias del corazón, ¿viste? Y eso, y conoces a la gente más maravillosa del mundo. ¿Cómo haces ahí, como por un lado está, ¿no? Como la bajada del medio al que uno representa, que siempre hay una. Por otro lado, esto que decís, como los lugares que uno por alguna razón le son más cercanos al corazón, o los valores con los cuales uno se identifica más o menos. ¿Cómo lográs como transmitir eso con una voz que sea como neutral, o ya no te importa que sea neutral? Decís, bueno, es mi voz, el medio en el que estoy me avala con esta voz. ¿Cómo es ese trade-off entre tantas cosas muy fuertes, ¿no? que deben coexistir? Mira, yo no tengo ningún tipo de limitación en ese sentido. Creo que me costaría trabajar si existiera algún tipo de limitación en cuanto a manifestar desde el lugar más honesto intelectualmente que tengo en mí, lo que veo y lo que siento y lo que leo de una situación. Obviamente que a mí me toca abordar temas que también políticamente son sensibles y complejos, pero intento hacerlo con mucho respeto, y respeto quiere decir también formación. Y marco esto porque a veces se cree que, bueno, el periodismo que nosotros hacemos tiene esta cuota de lo aventurero, entonces que el valor es el valor del arrojo per se, ¿no? De ir a un territorio difícil, y no alcanza con eso.
fundamentalmente nosotros tenemos que aproximarnos a esos territorios con pericia, y tener pericia implica informarte y formarte para primero ser respetuoso con lo que vas a abordar, que muchas veces tiene que ver con una cultura y una idiosincrasia distinta, y en segundo lugar ser profundamente respetuoso con la audiencia que está confiando en vos para ser sus ojos en otro lugar, ¿no? Y en ese sentido yo como tengo ahí una brújula interna que obviamente me puedo equivocar, pero creo que a estas alturas y por ahí con ciertas horas de vuelo en este oficio, confío, digamos. Confío, pero le pongo disciplina a la confianza en mí misma. Quiero decir, le pongo estudio, le pongo información, le pongo formación. Sí, te diría que eso. Y después siento que trabajo con mucha libertad, con libertad para decir lo que pienso. Yo no creo que, alguna vez se lo escuché decir a Cristiana Manpur, no es mía esta frase ni esta reflexión, pero me parece que vale. Vos recién nombrabas la palabra neutral o neutralidad. Yo no creo que la neutralidad sea un valor para el periodismo. Creo que para el periodismo el valor es la verdad. Yo no me paro en un lugar equidistante entre un dictador que oprime y asfixia a su gente y persigue y mata a fuerza de hambre y persecución política y las víctimas de eso. No me paro en un lugar equidistante. Yo tengo una posición tomada sobre eso. Parte de tomar una posición es llamar a las cosas por su nombre y no usar eufemismos. Entonces, en ese sentido, yo no diría que soy neutral, no. Tengo una posición muy clara, por sobre todas las cosas, con respecto a la verdad, ¿no? Pero no estoy parada en el medio cuando me toca hablar de Daniel Ortega y los estudiantes nicaragüenses. No me paro en el medio, no. Ah, bueno, lo que decís, pero mientras lo decías también pensaba que hacer tu opinión, que son como en general temas como muy profundos, y mientras vos decías, yo tengo que, además de ir y ponerme en riesgo o estar ahí o lo que sea en situaciones de conflicto latente o concreto, tengo que estudiar, me tengo que informar. Lo hablaba cuando vino Inés Capdevila, también se lo pregunté a ella, con la cantidad de información que vuela y que está permanentemente digital, ¿no? En los medios, pero sobre todo la que no pertenece también a ningún medio, sino que uno tiene acceso permanentemente por las distintas plataformas. Hoy todo el mundo tiene espacios para decir las cosas, sea en Instagram, en Twitter, en donde sea. Y por la velocidad con la que van esas informaciones y por el formato que tienen, la capacidad de que sean profundas es bastante limitada, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, ¿cómo sentís vos que eso, si es que sentís que tuvo algún impacto en la manera en la que la gente se informa, en la manera en que la gente lleva su vida y opina, y si eso también cambió como antes el argentino especialmente, ¿no? Siempre se lo veía con La Nación, que es enorme, así como abierto, y se leía todos los artículos, además de las notas de opinión. Ahora, hoy, toda esa sensación de tener que leer un artículo, miles de artículos, bueno, cientos de artículos que quedaron impresos en un momento y que tuvieron una edición y que pasaron por como varias miradas y que tienen un criterio, eso no existe. Eso afectó el hábito de la gente de entender un poco esto que vos decís de no se puede ser neutral. Hay cosas que siguen, digamos, hay que pararse de un lado del otro y para eso hay que estudiar o hay que entender o hay que profundizar. Sí, sí. No sé si se bien la pregunta, 100%, pero entendiste 100%. hacia dónde iba. Mira, para mí hay como varias capas que para mí me parecen, o varias dimensiones que me parecen problemáticas del consumo de información hoy. Uno tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? La necesidad de
consumir contenido totalmente masticado, lo cual no creo que sea la tarea que tenemos los periodistas. Me parece que tenemos que poner la información y los elementos ahí para que la gente también juzgue, pero con la honestidad intelectual de llamar a las cosas por su nombre. Por eso te decía lo del el problema del concepto de neutralidad. Pero más allá de eso, creo que hay otra cuestión problemática que ya tiene que ver con las características de las audiencias, que es que, de hecho, hace poco en el foro de periodismo de Ucrania se hablaba de esto, ¿no? De que los readers o los televidentes pasaron a ser believers. Entonces, en algunos casos tenemos masas críticas de audiencias que buscan confirmación de creencias. Claro. Y eso es problemático. Nuestro trabajo es no seguir alimentando eso, ¿no? Pero por supuesto eso es muy complejo, porque además por ejemplo, la polarización, la sobresimplificación de la realidad se han convertido en grandes negocios. Porque en términos de métricas dan resultado. Pero bueno, ahí es donde tenemos que recordar que el periodismo tiene una función social, no es cualquier negocio, no quiero compararlo con nada para que nadie sienta que es un menosprecio de otra actividad, pero realmente tiene un rol social que limita lo que se puede hacer en nombre de los resultados para el negocio. O debería, al menos. Debería. Hay un perímetro, ¿no? Para lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. O debiera haberlo. Y me parece que la defensa de eso es cotidiana, tiene que ver con nosotros los periodistas, pero también tiene que ver con las audiencias. Con audiencias que exijan más y mejor. Y ahí, ¿cómo ves eso? Porque yo siento que hay que también, o sea, ¿cuál sería la manera de educar hacia eso? Porque me da la sensación que la gente más joven, que ya hay un tema como de formato, digamos, que están acostumbrados a consumir la información, como decís vos, masticada o cortita o digerida, como que para mí ni se enteran que hay otra manera, que era la que se usaba antes, ponele, de procesar la data, de recibirla, de después tener un pensamiento crítico, ponerlo en ejercicio, para después finalmente salir con una opinión que fuese formada por distintas fuentes. A mí me da la sensación que es como un tema, obviamente más allá del periodismo, porque tiene que ver con el comportamiento de las personas, pero que es importante que el periodista también lo sostenga, porque ¿no? Es como casi como un docente en ese punto. Me parece que es una defensa cotidiana nuestra, que hay también una responsabilidad en las audiencias. Yo la escuchaba a Ine Capdevila cuando vino acá. Hay también una responsabilidad en las audiencias, pero es una defensa cotidiana nuestra. Yo creo que hay historias que hay que contarlas en su complejidad. No sé, yo sentía que, te vuelvo a traer a colación el Darién, yo sentía que el Darién era un documental. Si vos querés entenderlo en sus capas y en su complejidad, tenés que tomarte ese tiempo. Y curiosamente la audiencia responde y responde bien. Qué bueno. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que entender que tenemos que ser más creativos, que tenemos que ofrecer los contenidos de una manera más atractiva. Más atractiva. También hay mucha pereza, ¿no? En esta cosa de decir, bueno, hay un formato que funciona, que es el explicativo de 1 minuto y explicarlo en 1 minuto. Y no, mirá, el conflicto Israel-Hamás no se explica en 1 minuto. No. Es complejo, tiene capas, no. Décadas. Claro. Entonces, viste, me parece que de verdad y ahí hay una defensa del periodismo en profundidad que tiene que ser nuestra. Que tiene que ser nuestra, aunque también, y esto es casi una interpelación a las audiencias, les pedimos muestren interés en ese periodismo en profundidad, que además es muy costoso de hacer, que además es costoso, es complejo, es difícil, es duro, muchas veces es arriesgado, pero apuesten también a eso.
Sí, me parece que caben muchas responsabilidades individuales para que eso mejore. Pero cada uno tiene que hacer lo que le toca, ¿no? Totalmente. Parece que además es el desafío de todos los players en esto, porque en un punto también pensaba como esto de que con tanta métrica que hay hoy en día, de cómo, y con la métrica y la inmediatez, porque desde que las plataformas son digitales también, además de los diarios papel o la tele, el streaming, el no sé qué, todas las derivaciones de la manera en la que uno se puede informar. ¿Qué pasa? O sea, es como, ¿no? Un círculo que tiene que transformarse en virtuoso y no en vicioso, de decir, bueno, si algo que mida mal no lo vuelven a hacer porque midió mal, porque nadie lo leyó, entonces eso va en detrimento de que se cuente una historia bien, ¿no? O como vos decís, de que se invierta plata en decir, mando un equipo a cubrir algo que está pasando de verdad y que importa en el mundo. Entonces está bueno lo que decís, que como esto de un llamado a las audiencias, que somos todos, en realidad, de tener conciencia y de dejar de ser un poco lazy también, ¿no? De fiaca, de decir, bueno, leo cortito, veo el videíto, me informo solo con lo que me mandan los demás, no profundizo yo, no leo de otras fuentes. Me gusta lo que decís, sobre todo porque vos sos muy joven y en un universo de periodistas grandes, que como toda la vida es lógico que cronológicamente se vayan corriendo, es clave que haya gente joven, actual, que siga sosteniendo la importancia de cómo se cuenta una noticia o de echar luz sobre historias que de repente no necesariamente son las que más garpan en las métricas. Pensaba mientras contabas eso como, ¿estás en condiciones de decir cuál fue la historia que más te impactó o es como un imposible? Bueno, ahora hace poco hice una entrevista en Ucrania, en Odessa, con un papá de 32 años que el pasado 2 de marzo estaba durmiendo en su departamento con su hijita de 2 años. Él dormía en una habitación con su hijita de 2 años. La mujer dormía en la habitación de al lado con su bebé de 4 meses y un dron impacta contra el edificio. Él, de milagro, se salva, siente el estruendo, se para, ve que su chiquita de 2 años estaba bien, abre la puerta del cuarto de al lado, donde supuestamente dormían su mujer y su bebé de 4 meses, para encontrarse que el cuarto ya no existía, porque se habían desplomado 6 pisos del edificio y ellos estaban en el piso 2. Y parte de lo que había arrancado el impacto del dron era el cuarto donde dormían el bebé con la mamá. Entonces él me cuenta que él buscó durante 17 horas entre los escombros y que le sangraban las manos, que no se había puesto nada en la desesperación, y que él sacaba cuerpos de sus vecinos y no encontraban a la mujer y al bebé. Realmente los encontraron juntos, obviamente muertos. Sí, te diría que esa historia a mí es como que me arrancó un pedazo del alma, ¿viste? Como que decís, hay gente que vive, que hoy se levantó y se hizo un café y convive con tamaña herida, pero tiene que levantarse, hacerse un café, levantar a su chiquita y seguir, porque es la vida. Pero es esos niveles de dolor que te cuesta creer que sean soportables por cualquier ser humano, están en algunos lugares del mundo a la vuelta de la esquina. ¿Vos sentís que en situaciones, digamos, en conflictos internacionales como son el de Rusia y Ucrania, o como puede ser lo que está pasando en Medio Oriente, que bueno,
ahora a raíz del 7 de octubre, pero digo, históricamente. ¿Vos sentís que el periodismo tiene realmente un impacto o puede llegar a tener un impacto en el desenlace o en el acontecimiento, digamos, de la situación bélica? ¿O simplemente es, no digo simplemente para reducirlo, sino que es informar a la opinión pública? ¿O has visto o sentís que hoy puede tener un impacto, que alguno de estos gobiernos se fija en lo que los medios están diciendo o haciendo antes de decir ataquen, no ataquen, hagan, no hagan? No sé si termina condicionando que se termine perpetrando un ataque o no. Creo que eso no pasa, pero sí hay algo cierto que es cuando los ojos del mundo están puestos en un lugar, el costo para quien lleva adelante una atrocidad como, no sé, la agresión rusa en Ucrania, obviamente se incrementa porque la opinión pública reacciona, ¿no?, a eso y también demanda a los gobiernos solidaridad. Por eso cuando es muy terrible, porque obviamente el tema fue bajando en la opinión pública, entonces vos hoy vas a Ucrania y te agradecen de todas las formas posibles que como periodista te estés ahí. aproximes y que estés ahí, porque ellos entienden que eso hace a la sensibilidad en la opinión pública de países que eventualmente pueden ayudar al suyo a seguir resistiendo o a seguir con sus esfuerzos de resistencia en una guerra de desgaste, ¿no? Que además tampoco tiene visos de terminar pronto. En ese sentido creo que sí, el periodismo, digamos, tiene un rol para jugar, pero sobre todo creo que es un rol quizás más humilde, o al menos la pretensión que yo tengo es más humilde, y es que quien esté viendo entienda que no hay ningún dolor humano que pueda ser tan lejano como para resultarte indiferente. No, eso está claro. Y que esencialmente somos lo mismo y queremos las mismas cosas, ¿no? Digo, somos lo mismo en cuanto a que las cosas que hacen a la identidad de una persona son bastante similares alrededor del mundo, ¿no? Yo el año pasado estuve en el barco de Médicos Sin Fronteras que hace rescates en el Mediterráneo y pude presenciar un rescate. Y me acuerdo que una de las personas rescatadas era un chico sirio. Es muy impactante. Primero íbamos en la lancha rápida y ver un barquito re precario lleno de gente con los ojos como perdidos, mamás agarradas a sus criaturas, y vos pensás, bueno, ¿de qué infierno está huyendo alguien que se tira al Mediterráneo a morir? Porque las posibilidades de morir son altas. No se tiran a morir porque se tiran con la esperanza o se suben al barquito con la esperanza de pasar del otro lado, pero las chances de morir son altas. Me acuerdo que yo le preguntaba, ¿vos qué querés? ¿Qué soñás? Bueno, yo quiero ser médico en Alemania, pero yo lo que quiero es una vida. Alive. Just alive. Y pensaba eso, ¿no? Una vida. Un poco de derecho a la dignidad. Exacto. ¿No? Como posibilidad eso, de ser una digno. vida. Una vida. Si vos tuvieses que decirle algo a, o sea, a la gente joven que tiene ganas de estudiar periodismo, ponele, ¿cómo sería tu speech de reclutamiento? Yo no sé si soy quien para dar como consejos ni nada, pero diría que si realmente que hagan periodismo porque les resulta inevitable. El periodismo es una profesión que implica a veces muchos sacrificios, ¿no? Hay muchas profesiones que implican muchos sacrificios, pero que lo hagan porque no se pueden pensar haciendo otra cosa. Esto es periodismo tiene que ser una pasión, tiene que ser un camino de vida. Elíjanlo como eso, como un camino de vida. No como una vía para salir en la tele o hacerte conocido o lo que fuera, sino como un camino de vida y de construcción personal. Si sienten que se pueden abrazar a la vocación como eso, adelante y bienvenidos siempre.
Me encanta, Caro. Mil gracias. Un placer tenerte. Un placer estar aquí. Gracias. No, me quedaría millones de horas, pero tenés que ir. Me tengo que ir a hacer un noticiero. Sí, por eso. ¿Qué decís? O lo hacemos desde acá. ¿Qué decís? Las dos juntas. Podríamos, ya